y poder relacionar un poquito con el teorema. Bueno, vamos a empezar por el teorema de Pitágoras, que lo pidió nuestro compañero Kevin. Y entendiendo que ya, no quiero que sean expertos en cubicar, pero que tengan una noción y que no se le olvide que una cosa es el cálculo matemático y otra cosa es, ¿cierto?, agregarle los procedimientos, las pérdidas y todo lo que puede influir en la cubicación. Y por otro lado, revisar el teorema de Pitágoras, que en construcción lo usamos mucho, principalmente por el tema de la escuadra, y para poder, hoy en día, bueno, con los instrumentos de medición como son automatizados, son más, tienen un uso más tecnológico, no hay que hacer tanto cálculo, pero en algún momento cuando los instrumentos no entregaban tanta información, había que calcular y nos apoyábamos mucho en este famoso teorema de Pitágoras. De aquí se desprende la famosa regla 345 y, y avanzando súper rápido, es que en algún momento, ¿cierto? Pitágoras, que se, se, se habrá fumado algo, no sé, ¿cierto? Pero en algún momento dijo que el triángulo rectángulo, que es este que está aquí, ¿cierto? Que tiene 90 grados en un ángulo, en uno de los en un encuentro de dos lados, ¿cierto? Ahí estoy marcando con azul, tiene un ángulo de 90 grados en el sistema sexagesimal, eso es importante. ¿Por qué recalco un poco eso? Porque en el sistema sexagesimal el ángulo completo, la vuelta completa son 360. Y lo que está marcando aquí solamente es de este punto a este, y ahí tengo 90 grados. Si fuese extendido, sería 180, si fuese hasta acá. Y si es la vuelta completa, terminaría siendo 360, ¿cierto? Pero solamente está desde este lado hasta este otro lado, son 90. Ahí tengo 180, acá tengo 270 y la vuelta completa son 360. Esos son los grados sexagesimales, que podríamos decir que es una torta dividido en 360 pedacitos chiquititos que correspondería a cada uno de los grados. En los equipos de taquimetría en general vienen en gones y vienen en sistema centesimal, donde un ángulo de 90 corresponde a 100, el de 180 a 200, y la vuelta completa corresponde a 400. Pero eso es fácil darse cuenta porque uno al revisar el instrumento, si dice 380, al tirarlo hacia atrás, es muy probable que uno se entienda que ya no es sexagesimal, porque el sexagesimal llega solamente hasta el 360. Bueno, dicho eso, el ángulo 90 grados en el sistema sexagesimal, que es el que más ocupamos, ¿cierto?, en Chile, corresponde al ángulo recto, y si dos lados de un triángulo tienen 90 grados, entonces es un triángulo rectángulo. Y ahí tenemos este triángulo rectángulo donde en algún momento Pitágoras trató de investigar algo más de este triángulo y se dio cuenta que había una constante, o sea, algo que se repite constantemente dentro del triángulo, y que es, dijo, si imaginariamente yo sacara un cuadrado, no sé si no parece cuadrado esto, pero si sacara un cuadrado de este triángulo, que es de lado A, B y C, entonces, ¿qué podría ocurrir? Si él empieza a dibujar un cuadrado en cada uno de los lados, supongamos con el lado C, hace un cuadrado con el mismo largo, ¿cierto? Ahí dice el largo es C, toma ese lado y lo proyecta haciendo un cuadrado imaginario con todos los lados C, entonces él va a decir que tiene un cuadrado de área C cuadrado, voy a ponerlo acá. El área de este cuadrado es C por C, ¿cierto? C por C, que sería el lado. Y eso es igual a C al cuadrado. Ese es el área de este cuadrado que hizo imaginariamente con el lado C del triángulo. Y de la misma forma dijo, bueno, y puedo hacer un cuadrado también en el lado A, que tenga la dimensión del lado A y A. Y aquí tengo un cuadrado que tiene un área de A al cuadrado. Ahí está, A al cuadrado. Y también puede decir después que tiene un cuadrado en el lado B, que tiene B de largo, B de ancho y B B en todos los lados. Todos los lados valen B. Entonces el área de este cuadrado es B
al cuadrado, porque b por b es b al cuadrado. Y quizás no se visualiza bien acá porque están separados los cuadrados, pero evidentemente el c cuadrado es más grande que el b y el a cuadrado y b cuadrado. O sea, el área que tengo acá, que voy a churar con azul, el área que tengo aquí, este a cuadrado, ¿cierto? Esta área, punto a la de acá, bueno, y esta otra es más chica que la c cuadrado. Y el b cuadrado que tengo acá también es más chico que el c cuadrado. Eso se lo puedo visualizar fácilmente, todos lo podemos ver, ¿cierto? Visualizar que estos dos cuadrados son más chiquititos que el de c cuadrado. Sin embargo, algo que es muy raro, que quizás podría ser raro, pero que es el teorema, y que Pitágoras se dio cuenta, es que la suma de esta área, la suma de toda esta área, del del b cuadrado más el a cuadrado, es igual al cuadrado que está arriba, que es c cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tuviese que colocar cerámicas en el lado C, va a corresponder a la misma cantidad que entra en el lado A más el lado B, en términos prácticos. Si yo tengo que pintar los metros cuadrados del lado A y del lado B, van a ser la misma pintura que voy a ocupar en estos dos de aquí abajo, va a ser la misma pintura que voy a ocupar en el C cuadrado. Entonces, el teorema que dice que A cuadrado, con el 2 arriba, más B cuadrado, más B cuadrado, es igual a C al cuadrado. Y si lo pongo numéricamente, para que sea más fácil de entender, si el 2, si el primer cuadradito más chico, que es de lado A, fuese de 3, ¿cierto? El del B fuera de 4 y el del C fuese de 5, entonces yo podría decir que A cuadrado, que es 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, 4 al cuadrado, debiese ser igual a ¿cuánto? Es igual a, según el teorema de Pitágoras, 5 al cuadrado. Si resuelvo esto, bueno, tendría que 9, porque 3 al cuadrado es 9, 4 por 4 16, más 16, es igual a 5 por 5, 25. Entonces el teorema está bien, porque las áreas de los dos lados, ¿cierto?, que se llaman catetos, es igual al cuadrado o el área que se proyecta en el lado de la hipotenusa. La pregunta es, bueno, ¿y en todos los triángulos rectángulos ocurre esto? Sí, en todos los triángulos rectángulos, sin importar el tamaño del triángulo, sea más chiquitito o más grande, siempre va a ser el mismo resultado, ¿cierto? Siempre y cuando tenga un ángulo recto, independiente de donde tenga el ángulo recto, lo puede tener arriba o abajo, pero que tenga uno de sus ángulos sea recto, con eso ya se va a cumplir siempre lo mismo, que los lados que hacen el ángulo recto, que son los catetos, van a ser igual al de la hipotenusa, que es el que está frente al ángulo recto. Y va a ser igual a esa área. O sea, el área que estoy dibujando ahora va a ser igual a la suma de esta área con esta otra área que tengo aquí al lado. ¿Ya? Son cuadraditos, todos son cuadrados. No sé si quieren probar con otro número, pero así rapidito puedo decirles que podría ser un triángulo de lados. Voy a tratar de borrar los números que tengo puestos. En vez de 4, dejarlo con. En vez de 4, poner de lado. Acá voy a poner 6. Acá voy a poner 8. Y acá voy a poner 10. Entonces, 6 al cuadrado más 8 al cuadrado debiese ser igual. Es igual a 10 al cuadrado.
y tengo que borrar el de abajo, ¿cierto? Esto. Y comprobemos. 6 por 6, 36, más 8 por 8, 64, y es igual a 10 por 10, 100. 36 más 64, 100. También se cumple. Bueno, y así podría estar probando infinitamente todos los triángulos rectángulos, y siempre se va a cumplir que la suma de los cuadrados de los catetos va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa. En definitiva, los dos cuadrados que yo pueda proyectar en los lados de un triángulo rectángulo, sumados van a ser igual al área que está en el cuadrado proyectado del lado C o la hipotenusa del triángulo. No sé si quedó muy clara la explicación, espero que les sirva de algo, y bueno, que se entienda de dónde viene, porque en realidad ahora es cómo lo voy a ocupar y qué utilidad tiene. Yo ya expliqué un poquito cómo era cómo se escuadraba, ¿cierto? Cómo usábamos esto del 30, 60, 80, perdón, 30, 40, 50 o 60, 80, 100, que eran las dos formas de regla para poder hacer escuadra o para poder comprobar. Y uno comprobaba con 60 centímetros en un lado, 80 en el otro, y si este era 100, quería decir que aquí había un ángulo recto. Entonces ya también lo revisamos. Pero lo que no hemos visto es que tiene más utilidades, Y cuando yo les contaba que habían instrumentos de medición que no nos entregaban todos los datos, esto lo usábamos mucho para determinar altura. Esto tampoco es parte del curso, solamente es como referencia. Pero en el caso que cuando uno tomaba una medición en un elemento de altura y quería saber la altura y no tenía una wincha tan grande para alcanzar la altura, entonces uno lo que podía hacer era, supongamos, tengo esta estructura, uno podía tomar la distancia, voy a hacerla pegada mejor para que se entienda bien la idea, la distancia de esta estructura a la medición que corresponde, que sería, ¿cierto?, acá, y después de esa medición, determinar, ya, cuánto es el ángulo que tiene esta medida, apuntando hacia arriba, porque algunos instrumentos como el taquímetro me entregan a mí el ángulo que yo voy variando, y esta medida la puedo tomar con una wincha, ¿cierto? Puedo medir cuánto estoy distanciado del elemento que estoy midiendo. Entonces tengo esta medida y tengo el ángulo, y con eso yo podría determinar fácilmente, ¿cierto? Con ayuda de las funciones trigonométricas, podría determinar rápidamente cuánto es el largo, ¿cierto?, del elemento. O sea, cuánto es esto. ¿Qué estoy diciendo? Que yo solo teniendo este largo, que eso lo puedo obtener en terreno, siendo que yo estoy con el instrumento aquí en este punto, ¿cierto? Estoy suponiendo que tengo la cruz amarilla dibujada, estoy con el instrumento, y el instrumento me va a dar este ángulo, entonces ya con ese ángulo más este largo, yo puedo determinar, en este caso con la función seno, ¿cierto? Con la función seno, podría determinar cuánto es el ángulo, o sea, la altura A que está acá en este lado. No sé si es tan relevante, pero nos va a servir para poder, nos sirve para eso, para poder determinar alturas. Y en otros casos, cuando no son alturas y no puedo medir, entonces yo sí lo que puedo hacer es determinar, ¿cierto? Alguna, bueno, si estuviese en el suelo, bueno, yo podría determinar cuánto es este lado, pues el lado A, supongamos que este fuese un muro, yo podría determinar el largo. Ahora, no tiene mucho sentido porque es más fácil era medirlo que calcularlo. Pero si tuviese que medirlo, entonces yo sé que el cuadrado de este más el cuadrado de este es igual al cuadrado, y puedo hacer una ecuación simple de donde va a resultar el lado A. No sé si queda bien clara la idea, cuál es la utilidad, pero por lo menos ya yo creo que sí quedó claro cuál es el teorema de Pitágoras y que es muy útil en construcción. Ahora, como decía Carlos en las primeras clases, los instrumentos de medición son más, estaba Carlos, no estoy bien, entregan muchos datos, entonces ya casi estas operaciones que antes las explicábamos y las usábamos mucho en construcción,
hoy en día estamos dejándolo un poquito de lado, bueno, principalmente por la automatización de los instrumentos. Podemos eh, fácilmente podemos medir distancia hoy día, ¿cierto? Con el uso de infrarrojo, entonces ya no hay que hacer tanto cálculo y los instrumentos de topografía, ¿cierto? De medición, basta con instalarse y marcar un punto determinado y después con sistema GPS lo entrega casi a la perfección, las distancias, los posicionamientos, ¿cierto? Las coordenadas exactas y elevación de algún punto, lo entrega fácilmente los equipos de topografía, geomensura y nivelación. Pero ese es el teorema de Pitágoras, si alguien tenía alguna duda, espero que se haya resuelto para algún uso que quieran darle. Y así es importante, quizás más que esto para nosotros en la etapa de terminaciones, ¿cierto? Y de faena húmeda, y en particular con los pisos, ¿cierto? En particular con los pisos, tiene que ver con la nivelación y con las pendientes. Y está relacionado con este famoso triángulo rectángulo, pero que se lo imagínense ustedes en el caso de una rampa o una subida de auto que necesita una pendiente. Entonces tengo que saber, y no es al azar la pendiente está definida, ¿cierto? Cada cuánto va a ir subiendo, cuál es el porcentaje o el ángulo de subida. Y ese dato, ¿cierto? A veces lo vemos en plano y también nos pasa mucho en radieres, que también lo quería decir, en radieres cuando tengo que hacer una salida de agua o una caída de agua, como por ejemplo los radieres de los patios exteriores, donde le damos un pequeño desnivel hacia la salida para que el agua no se vaya hacia dentro de la casa, sino que vaya hacia afuera. Supongamos que aquí yo tengo la reja en la línea oficial y acá voy a buscar un poquito más correcto y vamos a hacer una pizarra. Eh, ahora sí. Ya. Entonces, lo que estaba comentando es que si este fuese un terreno determinado y entonces y la vivienda, digamos que está por aquí, o que está más alto. Entonces es muy probable que yo la descarga de agua la quiera hacer, ¿cierto? Con este nivel, entendiendo que acá afuera, aquí está la reja de la calle. ¿Ya? Entender que está la reja de la calle. Y no al revés, ¿cierto? La pendiente que tome esa dirección. De hecho, en plano debiera estar la flechita indicando, siempre la flecha en los planos indica hacia dónde va la pendiente, a menos que sea una escala que indica la subida, pero si no está en la escala, está en un plano de planta, en un piso, entonces determina hacia dónde va bajando, hacia dónde va corriendo el agua. Aquí lo mismo, se entiende ahora por la obviedad, ¿cierto? Porque está inclinado, uno sabe que el agua va hacia ese sentido. Y la incógnita es, bueno, ¿y cuánto tengo que ir bajando o cuánto me voy inclinando? Y este dato, que va a depender del largo, ¿cierto? Del largo del tramo, es muy probable que me lo entreguen en porcentaje y digan, este terreno va a bajar, no sé, un 5%. Un poco exagerado, pero así es. Si mucha el agua, mejor que sea 5% que menos. 5%, entonces, ¿qué está diciendo el 5%? Es que a medida que va avanzando, va a bajar un 5%. Si este tiene un largo de 7 metros, entonces quiere decir que en el primer metro, en el primer tramo, ahí tengo 3,5, 1, 1, entonces tengo 1, lo tengo 2, lo tengo 3, lo tengo 4, tengo 5, 6 y 7. No se confundan, que yo hice una línea más para saber más o menos el medio. Hay uno que me quedó separado, pero entiendan que aquí, de acá, es lo que estoy dibujando yo, de aquí, ahora sí. De aquí hasta acá hay 7 metros. Y aquí recorrí 1,
hay 2, hay 3, hay 4, hay 5, hay 6, y el último sería acá, 7 metros. Las líneas entre 3 y 4, ustedes imagínense que están igual de separadas que la otra, me quedaron más separadas, pero en todo hay 100 centímetros de distancia unos con otros. Bueno, la idea es de que al indicarme que está al 5%, quiere decir que va a bajar un 5% de 7 metros. Y no sé si enseñar el porcentaje, pero hay una forma mucho más fácil de entenderlo. Es que cuando a mí me dicen que va a bajar el 5%, me están diciendo que en 100 centímetros baja 5 centímetros, cuando dicen que es 5%. Entonces, en 200 centímetros baja 10 centímetros. Y así sucesivamente. Entonces, 700 centímetros, ¿cuántos bajan? ¿Cuántos centímetros bajaría en los 700 centímetros? 35. 35, muy bien, 35 centímetros. Ya, se entendió. Entonces, por cada tramo va a ir bajando 5. Con el primero bajo 5, 5, 5, 5, 5, 5 y 5. En total son 35 centímetros que bajó desde este punto, ¿cierto? De este punto que está aquí arriba, ahí, desde ahí, esto que es la pendiente desde ahí, hasta acá. Esta otra que estoy haciendo con dos, hasta ahí. Bajó 35 centímetros. Otro ejemplo, entendiendo que cuál es la gracia de vendérselo así, es que si a mí me dicen que en general las descargas de agua servida de alcantarillado, ¿cierto? El reglamento de instalaciones de agua potable y alcantarillado nos dice que debemos bajar mínimo un 3%, y alguna salvedad el 1%, pero nos dicen al 3%. Entonces, si nos dicen que va bajando el tubo al 3%, quiere decir que en el primer metro va a bajar, en 100 centímetros, va a bajar 3 centímetros. Se me están diciendo que al 3%. Entonces, pendientes de 3%, pendiente de 3%, baja siguiente. Pendiente de 3%, en 100 centímetros baja 3 centímetros. En 200 centímetros baja 6 centímetros. En 300 centímetros baja 9 centímetros. Entonces, en este caso, si no fuese 5 y fuese 3, borremos 5 y fuese 3%, ¿cuánto bajaría a los 7 metros? 12. No, a los 7 metros. 21, muy bien, Javier, 21. Claro, 21. en el metro Sí, 4, 21. en el metro 4, como decía Jan, a los 400 centímetros bajaría 12 centímetros. 12. Pero en el metro 7, como dice Javier, ahí estarían bajando 21 centímetros. Entonces, en los 700 centímetros termina bajando 21 centímetros. Como regla, entonces, el porcentaje va a corresponder al número de centímetros que va a bajar por cada 100 centímetros o por cada metro. No sé si es que sí le puede quedar más claro para no estar haciendo el porcentaje, pero el porcentaje de pendiente corresponde a los centímetros que bajará en un tramo de 100 centímetros o un metro, ¿cierto? Que es lo mismo. Entonces, si el porcentaje fuera un 2%, entonces, ¿cuánto va a bajar por metro? Ayúdenme. Si el porcentaje pendiente fuera un 2%, ¿cuánto va a bajar en el primer metro? Baja eso, 2 centímetros. 2 centímetros, muy bien, lo mismo, ¿cierto? Excelente. Muy, muy bien. Eso sí que es más relevante, porque sobre todo en las terminaciones, para el caso de la cerámica, recuerden también que la pendiente no se las tiene que dar el pegamento de la cerámica, sino que tiene que estar dado por el radier, y eso ya tiene que estar listo. Los porcentajes
de, de direccionamiento de las aguas, en el caso de las tuberías también, las excavaciones con las que hablaba, preguntaba Javier, ahí nos apoyaba un poco con la idea. También la excavación generalmente van en pendiente cuando tiene tuberías de alcantarillado y hay que ir bajando dependiendo, ¿cierto?, cuánto van a que ir avanzando el tubo. Muy bien. Tengo que comentarle mientras hacemos una pausa a los que vienen incorporándose más tarde, porque en el inicio de la clase solo estaba Jan y Jorge, que vino a supervisar Griselda, que es una compañera de la Fundación Social de la Cámara, y le estuvo preguntando un poquito a los chiquillos qué tal el curso. Y por otro lado, hace una solicitud de contestar una encuesta que va a publicar, entiendo que mañana, Rodrigo en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Así para que estén atentos, si que no se recuerdan, yo se los voy a recordar mañana para que la respondan. Es una encuesta de cómo les ha parecido el curso, si tienen algún comentario que hacer, alguna acotación, alguna posible mejora, lo agregan ahí en el documento. Y eso va a ser una vez terminado, o sea, no, entiendo que el día de mañana, porque bueno, como nos demoraron un poquito, no estaban todos. Griselda saluda a los chiquillos, les preguntó un par de cosas, Jorge ahí les dio su apreciación y espero que ustedes también lo puedan hacer cuando se entregue el formulario en el grupo de WhatsApp. ¿Dudas hasta el momento, chiquillos, de lo que hemos visto? No, Ya estamos bien entonces con el tema de Pitágoras y las pendientes Ya vimos ubicación, las pendientes. Yo creo que estamos bien avanzados. Déjame ver si ya, solamente nos faltaría revisar el tema de la transformación de pulgadas, que sería aquí. No estoy compartiendo nada, ahora sí voy a compartir. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está la pantalla. No lo encontraba. Ya. Voy a agrandar un poquito, que no se ve mucho. Ahí tenemos. Nosotros no trabajamos tanto con el pie, más con la medida de pulgadas, sí que es súper necesario. Y esa es la única que voy a tratar de abordar hoy día, ya que es la transformación de una pulgada a centímetro o a metros. No sé si es tan relevante a metros, yo creo que es más importante saber pasarla a centímetros. Eh, Ahí está pulgada, ¿cierto? En inglés, que es la abreviación. Una pulgada es igual a 2.54 centímetros. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que 2 pulgadas serían el doble de eso, sería 2.54 centímetros por 2. Eso quedaría en centímetros. Y eso corresponde a 2.54 por 2 a 5.08 centímetros las 2 pulgadas. Se lo meto acá. Ahí. 3 pulgadas sería lo mismo, 2.54 centímetros, pero por 3, ¿cierto? Serían 3 pulgadas. Y eso sería 7.62 centímetros. Ya, esto va así sucesivamente. No sé si hay mucho que ahondar en esto, pero... Ah, la pregunta que hace acá es, ¿cuántas pulgadas son 3.7 metros? Y el ejercicio es súper simple, pues, al revés lo que estoy haciendo yo, es en vez de multiplicar, es dividir. O sea, si yo tengo 370 centímetros, divido en los 2.54 y eso me va a dar, eh, no sé por qué hice ahí 145, eso, parece que eso está mal, por si alguien, no alguien se dio cuenta, ¿no? De lo que hicieron ahí. No me cuadra eso. No cuadra, ¿cierto? Eso está más malo que mi cara. Ahí no me meto. Ya, el error que hay acá es que están preguntando cuántas pulgadas son,
y la unidad que pusieron acá no son milímetros, pues, debieran ser pulgadas. O sea, ¿cuántas pulgadas estoy obteniendo? No corresponde a centímetros, está mal hecho este cálculo. Bueno, primero porque hay dos unidades que están malas. Voy a arreglar lo que dice acá. El apunte es robado, por eso que quizás no está corregido, pero lo vamos a arreglar al tiro. Todo tiene solución. Esto está mal. Ya, lo que quisieron poner ahí es que X es igual a 1 pulgada por, que es la equivalencia, pero no sé si está, por eso, ¿cierto? Y todo eso dividido en 2,54, pero centímetros igual. Entonces ahí, cuando quedan los centímetros, todo esto partido, ¿cierto? Dividido, que es lo mismo. Ahí sí que esto tiene sentido porque se van los centímetros y me quedan las pulgadas. Y acabo de poner que este resultado es 145,67, pero pulgadas, porque eso es lo que estoy buscando. ¿Cuántas pulgadas es igual a eso? Y el resultado está ahí. ¿Vale? Es igual a 145,67 pulgadas. Ahí está correcto. Me felicito una vez más. Lo hice perfecto. Ah, no, aquí la X me quedó por ahí arriba, pero lo arreglamos, profesor. Todo tiene solución. Aunque borre todo, no importa. X es igual. Y después 1 pulgada por 370. Ahí a Jorge tampoco le hacía mucho sentido, ¿cierto? Estábamos ahí cabeceando y yo decía, ¿qué dice ahí? Ya. Pero encontramos la solución. Bueno, mi método quizá era un poco más simple porque bastaba con dividir los 370 por 254 y el resultado iba a ser el mismo, como 67 finalmente pulgadas, que era al revés, ¿cierto? Lo que estaba haciendo yo arriba, donde preguntaba cuántas pulgadas eran tantas, ¿cierto? ¿Cuánto en centímetros? Ahora no, pues la pregunta era cuántas pulgadas hay en esa cantidad de centímetros. Eh, Matemáticamente aquí no sé si está de más, pero quizá alguien lo va a entender así, algebraicamente. Es que los centímetros se van, ¿cierto? En esta división, y por eso que quedan las pulgadas. Por eso quedan las pulgadas. Acá lo que estaba ocurriendo era que estaba mal hecho porque se iban las pulgadas, y primero porque esta parte del enunciado está muy malo, se me hubiesen ido las pulgadas y no me hubiese quedado nunca en centímetros, sino que hubiese quedado, o sea, en milímetros, me hubiese quedado en centímetros, entonces no tenía mucho sentido, no estaba bien. Repito, entonces, ¿cuántas pulgadas son 3,7 metros? Son 145,67 pulgadas. Dividido. ¿Ya Dividido. entendió? Si alguien lo calculó de nuevo. 254. A ver. Ya. Excelente. ¿Dudas, chiquillos? ¿Comentarios? 145. No hay comentarios, no hay dudas. No, 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 no. Ya, quedamos. Ahí sí. No, no. Ahí estamos. Ya. Esa era. Eh, bueno, esto también ya lo sabemos hacer, ¿cierto? ¿Cuántos metros son 20 centímetros? Y yo les he recomendado que simplemente dividieran, cuando quisieran pasar los centímetros a metros, simplemente dividieran en 100 y el resultado les va a dar 0,2 metros. No debiéramos fallar en eso. El caso de las pulgadas, no olvidar que yo les comentaba que no son 2,5 centímetros, sino que son 2,54. ¿Y por qué lo recalco mucho? Es porque hoy en día los proyectos van a ser todos, bueno, no hoy en día, sino que de aquí a futuro, esperamos, ¿cierto?, por el bien de todo, de la humanidad, de la productividad, etcétera, que sea todo, ojalá, de forma prefabricada, ¿cierto? Cuando si alguien lo quiere hacer de forma tradicional, como lo estamos haciendo hasta el día de hoy, es que todos los módulos se van a pegar para poder construir algo. Entonces, ¿por qué apelo un poco a la exactitud? Es que cuando no exista esta exactitud en estos módulos que nosotros pegamos,
después podemos tener grandes problemas. Como por ejemplo, puedo dar un caso que nosotros tenemos en construcción y que me pasó en un par de proyectos que me tocaba decirle a algunos colegas que limpiaran bien los moldajes. Tengo 2, 4, 6, y este es un sistema que también trata de mejorar la productividad, que se llaman los sistemas de moldaje monolítico o construcción monolítica, donde se hormigona la losa y el muro al mismo tiempo. 2, 4, 6, 8, 9 y tengo 10. Y estos moldajes monolíticos tienen la siguiente particularidad. El sistema tradicional de hormigonado nuestro de estructura es que hacemos los muros. Una vez que hacemos los muros, después ponemos los moldajes de losa. Cuando el moldaje de muro ya está listo, entonces sacamos, el muro está listo ya, entre comillas, colocamos la losa encima, hormigonamos la losa. Entonces hacemos un muro y hacemos losa. Hacemos un muro y después hacemos losa. Hacemos un muro y después, y así vamos subiendo en edificación en altura. En casa también, pues hacemos el muro y después hacemos la losa de la cubierta o del segundo piso. Pero en este sistema monolítico se colocan los moldajes de muro y al mismo tiempo se colocan los moldajes de losa. ¿Y por qué pero la exactitud? Es porque en este caso, imagínense ustedes, estos tableros que son de 60 centímetros, cada uno de ancho, en general a veces son de 1,20 m, un poco más, o pueden ser los 2,40 m de altura, es que si tengo 60 centímetros y son 10 tableros, tengo entonces 600 centímetros, que corresponde a, ¿cuántos metros? 6 dividido en 100, 6 metros. 6 metros. Y si alguien me dijera, ya, y bueno, ¿cuál es la dificultad de esto? Es que tiene que estar, hay que entender que si yo fallo en 1 milímetro acá, y por qué tiene que ver con la limpieza, es porque cuando terminamos de hormigonar, y después hay que guardar o cambiar los moldajes y ponerlos en el siguiente nivel, es que acá en esta orillita me quedaba un poquito de hormigón y no lo limpiaba bien. Cuando digo yo, me refiero a la cuadrilla completa, ¿no es cierto? En el otro tablero lo mismo, entonces, cuando después los pegábamos, en vez de quedar pegados, tenían 1 milímetro extra, porque ustedes entenderán que un poquito de hormigón a veces más de 1 milímetro, pero estoy siendo optimista y supongamos que en cada uno de los tableros, como no lo limpiaban bien en el canto del tablero, estos 600 centímetros, ¿cuántos son ahora? ¿Quién me ayuda? De aquí hasta acá. 6 metros. Serían 6 metros, pero si yo le tengo que sumar 1 milímetro por cada unión de tablero, ¿cuánto tengo? O sea, 10, tengo 10 milímetros. 10 casi milímetros. 10, casi 10, Casi 10. casi 10, casi 10, 6 y 9, pero pongámosle 9 para ser más exacto, o sumémosle 1 milímetro más, porque en realidad puede ser que en uno no haya 1 milímetro, hayan dos. Ah, Entonces, tal exacto. como dice Jorge, ya no serían 600, sino que serían 601 centímetros. Y este centímetro que uno podría decir, profe, pero ¿cuál es la diferencia entre 600 y 601? Bueno, en los elementos cuando son cuan- cuando son, bien digo, de montaje y se tienen que armar y tienen que cuadrar, bueno, cuando yo tengo que cuadrar esto con el siguiente nivel, con la losa, bueno, evidentemente que en la losa me va a faltar 1 centímetro. Me va a faltar ese centímetro porque a lo mejor el paño completo está bien limpio y este otro no, y ahí voy a tener ese centímetro, no lo voy a. O supongamos que podría ocurrir lo siguiente, uno puede decir, no, es que profe, el siguiente tampoco lo limpiaron bien. Pero supongamos que el siguiente nivel no tiene tantas piezas, tiene menos piezas, tiene 2 encuentros nomás. Entonces, igual la diferencia que va a haber entre uno y el otro elemento es que no van a cuadrar. Y no voy a poder armar el sistema porque este me va a quedar, bueno, en este caso está haciéndolo más largo, el de arriba va a quedar más corto que el de abajo. Y esto tiene que quedar perfecto. ¿Por qué? Porque acá tiene un puro encuentro y a lo mejor si está sucio acá, va a ser un puro milímetro versus los 9 o los 10 milímetros que tengo de falla y que corresponden a 1 centímetro. Es muy parecido al ejemplo que yo les decía cuando comparaba el montaje con la construcción. Es que cuando yo tengo una viga y esta viga tiene un puntito, ¿cierto? Donde va a entrar un perno, donde entra ese perno, que lo voy a decir con negro, que se vea.
ahí está ese perno. Si ese perno no tiene, si este perno ahí está corrido 1 centímetro, entonces es muy probable que después no entre en la perforación que corresponde. Está corrido, ¿cierto? 1 centímetro. No sé si entiende la idea, pero voy a tratar de dibujar el perno. Si está corrido, entonces no voy a poder colocar ese perno dentro de esa perforación porque está corrido 1 centímetro. Claro, a lo mejor va a entrar un pedacito del perno, pero no va a entrar completo. Y eso ocurre, ¿cierto?, en los prefabricados o los elementos que se tienen que ensamblar y que tienen que ser exactos. Por eso que apelo un poco a la prolijidad de las medidas y tener cuidado con las dimensiones, ser un poquito más exactos, porque en construcción de cierta forma nos hemos acostumbrado a tener estas fallas, a construir o hormigonar un muro de 600 y pasarlo en 1 centímetro. Ustedes dirán, no, eso no, es raro. Bueno, en construcción no es raro. En muchos edificios ustedes si se pueden analizarlo más meticulosamente, es muy probable que se van a encontrar que no tienen no son tan perfectos como quisieran. Y de hecho, si en el primer piso lo hicimos de 600 y en el segundo lo hicimos de 601, el tercero quizá nos ajustamos y volvemos a los 600. Y si no nos queremos ajustar, seguimos con los 601 hacia arriba y esperando que no nos pasemos a 602 de nuevo, y no se nota tanto la siguiente diferencia. Pero eso ocurre a medida que uno va construyendo, y no tenemos estas especies de montaje, vamos construyendo un sitio. Lo que estoy diciendo es lo siguiente: es como si el primer piso lo hiciéramos de 600 y el segundo me queda un poquito más grande. Bueno, no importa, pues lo construyo un poquito más grande. El siguiente lo hago igual para que no se note tanto. Eh, pero la verdad es que después es muy probable que vamos cambiando y vamos ajustándonos para poder cumplir a los 600. En cambio, en las piezas o elementos prefabricados no puedo hacer ese ajuste, porque tengo que meter el tornillo o el perno en el elemento exacto, y por eso que hoy en día con los elementos prefabricados vamos a tener que ser más rigurosos con las medidas, etcétera. Ya. ¿Dudas, chiquillos? ¿Se entendió lo que dije al final o no? ¿Alguien está trabajando con Sí. prefabricado? Bueno, Jorge yo sé que trabaja con mucho de estructura, así que entiende clarito esto. Le- Profesor, ahí le metimos una broca, una broca piña que llamamos vulgarmente. Ah, ya. Con eso corregimos si nos queda corrido, le metimos una broca piña más ancho nomás. Ya, y ahí pasa, ya, y ahí entra ya, bueno, igual, sí, aclaremos de que no es lo más conveniente, ¿cierto? No, exacto. No, Pero no, sí, no, no, no. bueno, en construcción tenemos métodos más feos todavía que son cuando los fierros nos quedan fuera de línea. ¿Ya? eh, bueno, le metemos, bueno, espero que no se Con siga haciendo, ¿cierto? con un combo, con un Eso, combo que tal tiran para cual. adentro. Claro, lo alineamos con un combo para adentro, así Sí, que te cuento cómo y queda ahí de para todos lindo. lados. Si no, no está el jefe, no, no, ya pégale, pégale. Ya. Así Ah, a lo bruto. así lo corrigen ustedes. Oh, Así se, no, no, Bueno, la se mayoría, hacía, ya no tanto, ya no se hace tanto. la Ah, mayoría, para que imagino no. yo, cuando no le cabe el moldaje, tienen que pegarle para adentro nomás, pues. Sí. Bueno, pero esperemos que no ocurra tanto. Bueno, lo que estaba explicando un poco Kevin ahí, suponiendo que este es el muro, recuerden que los muros son de hormigón armado y tenemos la armadura que va, bueno, entendiendo que hay armaduras doble malla, ¿cierto? Podría ser algo así. Pero en algún momento el fierro puede ser que se cargue mucho hacia afuera, ¿ya? Bueno, viniendo desde abajo, además acá, entonces yo podría decir que, claro, aquí en este punto se empezó a correr y después cuando salió acá arriba en este otro nivel quedó por acá. Entonces cuando hay que hacer este otro nivel, entendiendo que el nivel que está construido lo voy a dejar con azul, el muro quedó hasta aquí, ya está hormigonado hasta aquí. Cuando estoy con azul ahí, llego, hasta ahí está hormigonado. ¿ya? Voy a poner un poquito más grueso que se vea, se entienda la idea. Hasta ahí está hormigonado el muro. Y las líneas rojas son la enferradura. Entonces, cuando tengo que venir con el tablero, que es el que le da el moldaje al siguiente nivel, claro, ahí Kevin lo dijo muy bien, pues yo voy a poner el tablero, supuestamente ahí, este es un tablero que me va a dar ahí, ¿cierto? Lo tengo que ir poniendo por fuera para que me dé el ancho. Te fijas que ahí hay un problema, porque el fierro empieza a chocar con el tablero, entonces no puedo colocar el Ah, tablero. Y para ya. que no ocurra eso, ahora tú tienes que entender que el fierro está ahí
queda ahí, voy a ponerlo con rojo más, de nuevo más grueso, que se entienda mejor la idea, es que lamentablemente, claro, le pegamos, bueno, no es que lo haga yo, pero lo he visto haciendo un montón de veces y me hago responsable de esta parte del grupo. Ya quedó ese fierro ahí dentro del hormigón, no lo puedo mover, po. Si lo único que voy a poder mover va a ser este que le voy a pegar, voy a poner la flechita, hacia dónde le voy a pegar. Y claro, y le pegamos tal como lo dice Kevin con un combo. Entonces el fierro aquí, hacemos una especie de, en teoría lo que buscamos es que haga esto, que ahí se doble ahí, y ahora que en posición, ¿cierto? Después de los combos que le voy a pegar. Y claramente ahí hay un daño estructural grave, porque ahí el fierro se dobló, ¿cierto? Ahí lo voy a poner, ahora voy a poner la flecha con otro color. ¿Dónde ocurre la gravedad? Es ahí, ¿cierto? Porque la flecha, el fierro ya perdió su tensión de fluencia, ya la rotura ahí es mínima, es fácil. Ya yo sé que si colapsa el edificio en ese punto, es muy probable que falle el fierro. Y bueno, esa es la triste historia de los combos para poder meter el moldaje. Ya, ojalá que Ah, no ocurra, ¿cierto? No se vea, pero sí pasa. Bueno, hay varias explicaciones por qué. Es porque cuando estoy llenando con hormigón acá, siempre los albañiles tiran las barras del mismo fierro, las abren un poquito, así como con la flechera que estoy poniendo, para poder meter la manga del, del hormigón, ¿cierto? Y poder meter el hormigón hacia adentro. Entonces, tiran las barras hacia los lados y por aquí meten el hormigón. Y ya. lamentablemente en ese proceso, después no las colocan en posición, porque quizás después con el hormigón en fresco, quizás yo podía tirar la barra para este otro lado eh, y no quedara tan pegada acá y quizás queda alineada, no queda fuera de línea, fuera de eje le llaman en realidad, pero no queda fuera de posición. Ojalá que el dibujo haya sido explicativo y en algún momento que les toque revisar o estar participando en esa jornada entiendan que es dañino que no queremos hacerlo en construcción, pero lamentablemente lo hacemos. No voy a hacerme el loco diciendo que lo he visto en muchas obras y que no debiera hacer. Pero para futuro, como no vamos a dejar de hacer esa actividad, ahora la enferradura igual existe y se tienen que hacer algunos ajustes en los prefabricados de hormigón armado. Igual hay que colocar armadura entre medio. Entiendan ustedes que eh, también pues, tienen que estar, es importante el tema de la exactitud. Hay que ser mucho más exacto hoy en día con los prefabricados. Muy bien. ¿Dudas? No, sí. ¿Dudas, chiquillo, no? ¿No? Ahí me quedó claro. O sea, es una fatiga de material ahí, pues, ¿no? Sí, pues al doblarse el acero es una fatiga ¿Ya? de material. Exacto, porque se estira más de lo que corresponde. Po, y además que al doblarse ya pierde la tensión de fluencia, que es lo que uno espera en el acero. Se pierde, sí. Se pierde la posición, se dobla, ¿no? Es bien, bien grave. Y lo hacemos con combo, bueno, No, no hay mal. ninguna otra alternativa que usar el convoy. Sí, pues, mira, la alternativa sería quizás picar, pero imagínate lo que significa, por eso que no se hace mucho. Picar quizás en la línea del fierro y, y hacer una especie de traslapo y de nuevo hormigonar eso y en este nuevo traslapo ponerse en línea. Ya quizás sería la solución más óptima, o bueno, picar completo y volver a poner en posición, pero eso sería mucho trabajo, Ujú. ¿cierto? Entonces quizás picar un poco, eh, volviendo al dibujo, no sé si lo ven, pero se ve el Sí, dibujo, ¿no? correcto, Sí, profesor. lo que yo podría suponer es que pico quizá un poquito más hasta aquí, hasta donde me encuentro con el fierro en posición, y pongo una nueva barra, ¿cierto? Pongo una nueva barra eh, que conecte con eso, ¿cierto? Y la pongo en posición. Y saco esta, sacaría eso. O una inyección también podría ser. Con tecla dices tú, pero para doblar el fierro, que recuerda que doblar el fierro no es lo que queremos, pues claro, sí, varias formas yo estoy sacando la barra en mi ejemplo, perforar, colocar una barra que esté de forma paralela a esta otra barra de acá al lado.
Sería menos grave, ¿eh? Quizás hacer una perforación buscando una especie de traslapo con la misma barra, sin necesariamente que estén conectadas. Ya también podría ser una solución. Sí. ¿No, Creo no que amarrarla, profesor? no necesariamente amarrarla, sí. No ¿Ya? necesariamente. Ahora, que se entiende la idea de que quizás no es tan correcto, pero es menos dañino que pegarle acá. O sea, Ya. si yo puedo perforar acá y hacer un inserto, por lo menos si bien no la puedo poner en contacto con la otra barra, pero por lo menos dejarla en la misma, con el traslapo correspondiente, porque entiendo que no la voy a poder juntar, ¿cierto? A menos que pique justo, que es lo que estaba explicando hace un rato. Pero quizá otra solución, y yo creo que quizás me la aceptarían en algún punto, si yo logro colocarle un buen epóxipo aquí al acero, a la barra, y seguir hacia arriba. Ahora, entiendo que difícilmente también lo van a hacer, porque es mucho más fácil pegarle un combo y que nadie me mire y mientras sigo, ya tengo el fierro trasladado acá, hacia arriba. Ah, claro, ¿por qué lo hacemos? Quizás no lo comenté, es porque cuando ya yo vengo a colocar el tablero, ya está armada esta malla ya. Entonces ya tienen traslapo hecho, ya están los... Yo como enferrador vengo a colocar las siguientes barras y vengo a colocar los horizontales. Entonces digo, no, pues no voy a hacer nada aquí porque este fierro está fuera de posición. Pero el enferrador, como quiere avanzar luego, entonces él rápidamente ya tiene puesto ¿cierto? El fierro hacia arriba, los verticales, los horizontales, todas las dos mallas listas, pues. Entonces no hay mucho que hacer después cuando viene el carpintero a colocar el tablero, ya está todo el fierro conectado. Por eso quizás no lo hacen, no es la solución no aplicable ahí. Pero si me diese cuenta antes, quizás podría permitirme hacer una perforación. Ahora, igual hay proyectos jodidos que puede ser que algún profesional se haya dado cuenta y diga, no quiero que le peguen nada y vamos cambiando, ¿no? Vamos mejorando O me van a decir, ya, este piso que viene, voy a seguir de acá, pero me voy a tener que correr un poquito más afuera, con todo el, ¿cierto? El desastre que me trae, correrme un par de centímetros. O sea, van a poner el ¿Ya? tablero más afuera. Sí, sí, podría ser una solución y seguro lo han hecho en algún lado. Ahora, como hoy en día los proyectos son más estrictos, los controles de las dimensiones interiores también no solo se fija el que reside, después el cliente final también lo recibe, lo fiscaliza. Entonces, quizá hoy día no es tan común y estamos más preocupados de eso que antes, pero antes de seguro que se hizo. No creo que sea tan difícil encontrarme con algo así. Ya, Gracias hagamos por la un pequeño, explicación. hagamos un pequeño break, chiquillos, ¿les parece? ¿Ya? ¿Correcto? Tomamos un cafecito. Ah, qué eh, bueno. ¿Cierto? Y nos damos unos 15 minutitos para Sin volver. malicia, Sin sin malicia, malicia. así nomás, es Ya, para la ya, sed. Ya, ya, listo. volvemos en 10 minutos, chiquillos. Ya, listo. Voy a Bueno, poner ahí la pizarra. Ubicación, pero de los materiales que hemos visto y no tan compleja. ¿Ya? Entonces voy a mostrar el cuestionario que hicieron y lo vamos a ir revisando. Lo vamos a ir revisando. Entonces, compartir. Ya. Creo que ahí ven perfectamente la pantalla, ¿no? Sí, Ya, y tenemos la primera pregunta que dice de 43, era largo el control, y me puse canalla. Bueno, un elemento esencial para seleccionar pinturas que se aplicarán sobre la madera es que contengan fungicida, ¿cierto? Porque sabemos que uno de los principales ataques al- a la madera tiene que ver con que se vaya a pudrir, digo, y el fungicida va a evitar esto, ¿cierto? No sirven los bactericidas, los antidegrasantes ni los antioxidantes.
sino más bien un fungicida. Quiero evitar que se vaya a luchar contra los hongos de una u otra forma dentro de la madera. Bueno, principalmente evitar que aparezcan, que proliferen. Entonces, la alternativa correcta es fungicida. La siguiente pregunta, que habla sobre, dice, usted debe pintar una pared que presenta varios defectos, uno de ellos es la presencia de resquebrajadura superficial, por lo tanto, realiza la siguiente acción. Y esto lo habíamos hablado así someramente, que era agrandar con una espátula la zona dañada, luego limpiar y sellar la zona con un sellador, finalmente añadir pasta de muro o yeso de manera uniforme. Se entiende que después de eso voy a proceder a pintar, pero ese sería el primer paso a realizar. Esa era la correcta. Se entiende que no se puede llegar y pintar sobre lo que está resquebrajado, porque si no va a volver a soplarse. Y si se agranda un poco más la zona, porque se entiende que lo que está más próximo a lo que ya está suelto, es porque también ya se va a soltar. Entonces esa es la explicación de agrandar la zona. Se le ha recomendado realizar una limpieza de pared interior recién construida como paso previo a la tarea de pintado. Usted decide. Dice, hay varias alternativas, pero una es utilizar una escoba escollón para pasarla sobre la superficie y retirar el polvo adherido a ella. Bueno, entendiendo que hay un proceso anterior, dice, porque hay otro que dice solicitar un equipo soplador para retirar el polvo adherido a la superficie, entendiendo que se hizo un lijado, a eso apunta a una pared, entre comillas, recién construida, o cubrir una superficie con pasta de muro y eso hasta dejarla pareja al tacto. Utilizar un equipo de vidrio lavadora para retirar el polvo adherido a la superficie no tiene mucho sentido. Entonces, la alternativa correcta, quizá alguien se pueda haber confundido con la cubrir la superficie con pasta de muro, o yeso hasta dejar la pareja al tacto. Quizás no está tan clara la pregunta y alguien puede haber, voy a revisar si es que alguien, porque también podría ser hasta cierto punto correcta, pero hace más hincapié a la limpieza, ¿cierto?, de retirar el polvo. Vamos a revisar esa pregunta. Si alguien quiere comentar algo, si es que alguien contestó lo anterior, me hace... En lo anterior, este fue mi caso, profesor. Sí, porque parecía que también podría ser correcta, porque no está bien explayada la pregunta, así que voy a revisarla, Javier. Ya. 4. Usted detecta que en la superficie de hormigón que le han encomendado pintar presenta restos de grasa, algunos alambres de clavo, y en su decisión, aquí yo creo que Fátima lo tiene súper claro, o Yomaira, que decía informar al jefe que no se puede realizar la tarea, porque recuerden que en la industria ocurre algo bien particular, es que nosotros se nos contrata para alguna actividad puntual, y si bien yo creo que cualquiera de nosotros podría quizás retirar la grasa, sacar los clavos, los alambres, pero no es el trabajo que estoy encomendado. Entonces yo entiendo que cuando voy a hacer mi trabajo, no tengo que hacer otros. Y por eso que se recomienda es que se le debe informar, no necesariamente al jefe de obra, pero al supervisor o al jefe directo que tengo, que no se puede hacer el trabajo porque no están las condiciones. Lo hablábamos, yo siento con, no sé si era Yomaira, que nos decía, bueno, si yo tengo Fátima, que la colocación de las cornisas o los guardapolvos, si estaban los muros desalineados, finalmente ella no procedía porque, claro, había un problema con los muros. Y eso le significaba que su trabajo después iba a ser más complejo terminarlo. Aun cuando supongamos que ella también tuviese la facultad, o sea, no la facultad, la capacidad, o supiese cómo arreglar el muro, no le corresponde. ¿Ya? Así que muy bien ahí, compañera. 5. Usted observa imperfecciones de una pared que luego de reparar debe agregar un sellador cuyo fin es... ya dijimos que el sellador es antes de la pintura y la función principal es obstruir los poros de una superficie. Principalmente para que no vayan a salir las sales internas en los muros alcalinos. Y en segundo lugar, porque al obstruir los poros también nos permite disminuir la cantidad de volumen de pintura que vamos a utilizar después del sellador.
Llevamos la 5. 6. Le corresponde pintar un tubo metálico que sirve de baranda en la terraza de un departamento en una zona costera. El material presenta restos de óxido, por lo tanto usted... Claro, ahí debo remover el óxido con una lija, limpiando y emparejando antes de aplicar otro tipo de pintura. Acá no olvidemos que existen otros tipos de pinturas también. No son químicos más que pintura, que se le agregan a estas pinturas. Y estos aditivos, en algunos casos, hacen el proceso inverso de la oxidación. Y el óxido lo vuelven a transformar, ¿cierto?, en residuos de escoria, bien digo, del mismo metal. No tengo bien claro cómo funciona químicamente, pero sí entiendo que restauran hasta cierto grado el elemento. Entonces mm, yo podría pintar con este material, bien digo, con esta pintura, sobre el óxido. Entonces me ahorraría este proceso de limpiar y emparejar, y sacando el óxido. Podría pintar sobre el óxido y termina, ¿cierto?, con sellarlo, y restaura un poco el material. No es que vaya a solucionar el problema de un material completamente oxidado y lo vaya a dejar como nuevo, no. Pero sí, hasta cierto grado, ¿cierto?, lo restaura. Voy a buscar el nombre de estas pinturas. Recuerden que no es mi especialidad las pinturas, pero si alguien tiene más claridad respecto a ese material, me eche una mano. Usted debe pintar el baño con un departamento con una pintura al aceite cuyo secado es, ya dijimos, porque el del aceite era más lento y el de agua era más rápido. Entonces, el secado del aceite, ¿cierto?, en base a aceite, es mucho más lento. En particular dijimos que en los baños privilegiamos estos tipos de pintura porque son más resistentes al agua, pero en los baños, y en general en las habitaciones, Kevin, ¿cierto?, nos dio un dato súper importante que tiene que ver con el de saber ventilar las habitaciones o darle, más que ventilar en algunos casos, porque recordemos que los baños no siempre tienen sistemas de ventilación, no siempre tienen extractores, pero sí hay que entender la figura de que tengo que saber darle paso al vapor, sobre todo interno, que se puede generar en un baño. Toda la casa se genera vapor y en algún momento toda la casa va a estar sometida a algún vapor o algún gas y necesito que salga. Y esta humedad en particular, que es el vapor, que yo no siempre se puede visualizar. De hecho, cuando coloco una estufa a parafina, es una de las, y también las de gas, recuerden que en la combustión interna estas producen agua, pero no la vemos. Y si no le doy la liberación, entonces va a terminar acusando en las paredes, ¿cierto? Sobre todo si están, con estas pinturas que son más impermeables de una u otra forma. Entonces, a lo que decía referencia a Kevin es que tenemos que darle la libertad a estos gases a que salgan. Y en los baños en particular, me recuerdo que una falla súper común que existía era que cuando revestíamos un baño de material liviano, siempre lo hacíamos con las planchas de RH, que son las que son más verde agua, ¿cierto? El color que se caracteriza en estas planchas. Entonces, en algún momento, alguien, convertidor de óxido, gracias Javier, gracias ahí apoyando ahí. Y bueno, y volviendo al baño, si yo le ponía planchas RH en todas sus caras, incluido el cielo, entonces no le daba salida al vapor. Y nos dimos cuenta tarde de eso. Entonces, cuando empezamos a tener problemas con viviendas que estaban siendo entregadas, que en los baños se empezaban a salir muchos hongos, era porque finalmente el cielo lo terminábamos revistiendo, ¿cierto?, con un cielo de RH, entendiendo que hay baños que no tienen ese revestimiento. Pero en el caso de que este baño sí lo tenía, se procedió a cambiar a una plancha que sí le diera salida y con alguna ventilación de por medio, y se cambiaba por la plancha estándar. Parece como un poco absurdo, pero ojalá se entienda un poco la figura. De una u otra forma, entonces, si uno lo va a pintar con estas pinturas que le van a evitar el paso a la humedad, tratar de permitir que tengan esta salida de gases o vapores.
Estoy extendiendo un poquito acá la explicación, pero yo creo que era necesario. Esta pregunta es común, o sea, esta medida es muy común a veces en construcción, que es solicitar que uno le pintar un muro exterior, sobre todo los que son de instalación de faena, más que un muro de terminación, pero cuando quiero hacer un muro que no tiene mucho tiempo, que luego me lo voy a tener que sacar, me piden una pintura, ¿cierto?, a la cal, es que lo único que necesito que es mezclar la cal con agua para poder pintarlo blanco. Y eso también es interesante o necesario saber. Solamente es agua. Esta pregunta también lo habíamos analizado respecto a la cantidad de metros de rendimiento de la pintura. Dice, usted debe pintar 35 metros cuadrados de un muro exterior para saber cuánta pintura por litro necesita aproximadamente. Si el rendimiento de la pintura es de 15 metros cuadrados por litro, entonces lo que tenía que hacer yo era dividir los metros cuadrados por 15, ¿no es cierto? O sea, los 35 metros cuadrados, dividirlo por 15, y ahí me iba a dar el resultado del... Bien digo, ¿no? Sí, ahí está la con verde alternativa. Dividir los metros cuadrados por 15, o sea, dividir los 35 metros en este caso de la pintura, porque recuerden que en general la pintura rinde una tineta debe estar alrededor de los 35 metros cuadrados, que son como 3 litros. Pero en este caso, si me están diciendo que el rendimiento es de 15 metros cuadrados por litro, tengo que hacer la división de los 35 metros cuadrados del muro que voy a pintar y dividirlo por los 15. Me daría alrededor de 2 y algo, ¿cierto? 2,3 por lo menos, 2,333, algo así. Eso quiere decir que 2 litros 3,333 voy a ocupar para ese ejemplo. Usted ha terminado de pintar la última mano de un muro interior y le ha sobrado 1 litro de pintura, la que debe guardarse y cerrarse en su base original. La forma de guardar la vamos a analizar. Hay recomendaciones, pero en definitiva, si uno le va a dar un uso próximo, basta con cerrarlo y sellarlo bien, y se entiende que lo voy a abrir quizás mañana. Ahora el problema está cuando no lo voy a ocupar en las próximas horas. Entonces ahí hay otro tipo de recomendaciones que las vamos a analizar y seguramente hace referencia a eso acá y no está bien explicado. Pero en general basta con guardarla, ¿cierto? Y cerrar el envase. Usted debe pintar una Aquí habitación no, que... Diga, en la anterior, la opción B estaba muy completa también, profesor. vamos al tiro, ¿no? Dice, guardarse en un recipiente limpio y sellado con al menos un 10% sin llenar para asegurar la oxigenación de la pintura. Y eso va a depender de la pintura, sí. Por eso que, sí, es que el ideal es no cambiarlo, pero también no está mal. Sí, podríamos darle una vuelta más. Sí, porque, o sea, dependiendo de la cantidad de pintura que quede, no es lo mismo guardar una lata, un galón, ¿verdad? Que buscar un recipiente más adecuado para el Sí, espacio, ¿verdad? sí, de hecho, o sea, si nos ponemos más subjetivos hasta volver a rematar, aunque siempre la pregunta está hecha en la industria, quizás eso no lo aclaré, porque si es en Ah, mi casa, si es en mi casa, lo remato hasta la que se me acabe opción la B, pintura, ¿cierto? ah, Utilizo la última mano hasta que no quede sobrante, po. Que yo te había explicado, sí, porque en realidad si yo me sobra un poco de pintura, le puedo repasar más una parte que entiendo que va a quedar igual, a lo mejor, o que quiero rematar hasta el último cachito, quizás termino de rematarlo. Pero en la industria se entiende de que quiero optimizar el material y si me sobró es porque eso no estaba considerado para esa partida y lo puedo ocupar en la siguiente cancha que me van a dar. Y, y buscar, yo te entiendo que sobre todo si es pintura al agua, no quiero que se vaya a oxigenar. Recuerden que, bueno, perdón, que si al aceite, no quiero que tenga intercambio con el oxígeno, porque se va a secar la pintura. Y por eso que habla de al menos un 10% sin llenar, pero es medio raro que yo pueda hacer eso. Pero es la industria, me refiero en el trabajo de una obra. Podría ser en todo caso, Javier, le vamos a dar una vuelta extra, pero también enfoquémonos, y que también fue un error mío, es que las preguntas están relacionadas al trabajo en una obra. Entonces, eh, podrían ser, y de nuevo, mirando de un trabajo, si yo estuviese trabajando quizás en una casa o en otro lado,
bueno, prefiero volver a pintar un poco más, ¿cierto? O le doy una tercera mano si me sobró un tarro completo. Bueno, la pregunta 11. Usted debe pintar una habitación que servirá de dormitorio. Para ello utiliza látex al agua. Inicia el proceso de pintado. Claro, entendiendo de que toda la habitación tiene el mismo color, o no fuese así, pero se entiende de que el proceso voy a privilegiar siempre por el cielo, porque este me va a salpicar a los muros. Entonces, se empieza siempre por el cielo, por el cielo. Ya. Espero que alguien me diga algo, porque en construcción, de hecho, cuando vemos los procesos constructivos, en edificación, y yo esperaría que si no tuviese los muros pintados y supongamos tengo un papel mural, ¿qué creen ustedes que sería la primera partida que yo haría? ¿El papel mural o la pintura de cielo? ¿Qué harían ustedes si tuviesen que colocar el orden de las partidas? Yo partiría por el cielo. Bueno, esa es la Por el cielo. lógica, pero ¿Mm? seguro que alguien me va a decir, profe, yo vi al revés, porque así no ocurre mucho que a veces planificamos de esa forma y me ha tocado de repente, oye, están pintando el cielo y me veo que tiene el papel mural instalado y como que me pego unos cabezazos para ver qué está pasando en esos proyectos, pero seguro que alguien lo ha visto de esa forma, pero ustedes también cuestiónenselo. ¿Qué, qué debiese ser mejor? ¿Por dónde parto? Claro, lo primero, y a eso apunta la pregunta, es que cómo lo haría yo de forma correcta, aun cuando alguien lo haya visto en alguna obra, porque para los que tienen sobre todo harta experiencia y han visto harta obra, seguro que han visto que el proceso es al revés, que tienen listos los muros y hay alguien que está rematando el cielo, a lo mejor porque hubo una falla en el cielo, etcétera. Pero lo correcto es empezar por el cielo, por lo más conveniente, ¿ya? Sin Sí, perjuicio. Diga nomás, Javier, dale nomás, porque me gusta cuando es hay. que el tema en terreno, pues el tema en la industria, como todo se maneja por subcontratos, entonces dale cancha Ah, a los subcontratos. Entonces, a veces, por ejemplo, uno ve que pintan todos los muros y después aplican el SIPA en el cielo. Entonces, hacen una especie de protección allí, pero igualito mm. se manchan los muros y después tiene que venir la gente a la casa a repasar los muros. Exacto, Entonces, pero exacto. por ejemplo, igual, pues, yo estuve en una obra y lo primero que se arrancó en la terminación, bueno, lo primero no, pero sí muy pronto, le dije yo, arrancaron de una vez con el piso, con la cerámica en el piso. Ya. Entonces, cualquier cerámica estallada, porque ajá, venía después de la pintura, venía el otro, Exacto. alguna reparación en los muros, bueno, y ahí todo eso lo aguantaba el piso. Entonces, pero Ya, era muy. porque había que darle cancha, Exacto. por el Bueno, precio, Javier, porque si no, no iban a mantener el precio, y bueno, perfecto. cualquier excusa. Oye, qué buena la acotación que ahí nos da Javier. Y lamentablemente, bueno, pero Javier lo tiene súper claro y ojalá no haya ayudado a todo a entender. Es que en algún punto, después, el tema del subcontrato va a obviar y se va a saltar este proceso que tenemos armado como el ideal, porque quiere avanzar, pues quiere terminar luego su parte, y quizás, bueno, el muro, el cielo no está todavía listo para pintar, pero sí están los muros, entonces avanzan por los muros y después siguen con el cielo. O está listo el pavimento, tengo cancha para poner cerámica. Ah, pero todavía no he pintado, pero ya no importa, pero puedo poner mi cerámica porque el subcontrato de cerámica no está preocupado de la pintura, le interesa colocar su cerámica nomás, pues ya avanzar. Entonces, con la presión que colocan en el proyecto de tener más avance, todos quieren avanzar y cometemos estos errores. Pero ahí Javier lo explicó muy bien de que tiene que ver con eso, con la cancha que existe y con la posibilidad que tengo yo de meterme y poder avanzar en mi trabajo. Pero también yo creo que todos lo visualizan que en el orden que está hecha la pregunta es como buscando qué es lo más conveniente. Se entiende que en algún proyecto seguramente no se hace como lo estoy explicando yo, pero no quiere decir de que después hay un montón de inconvenientes. Por eso que estamos dándole esta vuelta. Así que gracias Javier ahí por la acotación. Bueno, y como siempre la historia termina en que la gente de la casa y seguramente ustedes se van a estar de ayudante ahí
o de maestro, van a tener que ir a reparar eso que estamos hablando recién, producto de esto. Ya, muy bien. Pasemos a la pregunta 8. ¿Se le ha pedido pintar un muro exterior? Ah, ya, estoy de la misma. Estamos en la 8, estamos en la número 12, ahora sí. Pregunta 12. Usted debe pintar el cielo de una habitación, por lo cual también vimos esta recomendación, que era lo más conveniente pintar la orilla entre las paredes y el cielo con una brocha cubriendo una franja de aproximadamente 10 centímetros por lado y después rematar, ¿cierto?, con rodillo ¿cierto?, si era con pistola, el recinto completo. ¿Hay más métodos u otras formas? Sí, también puede ser. Si cubro bien la esquina antes del muro, pero entendiendo que también ataco el perímetro, y después, ¿cierto?, voy y aplico pistola, ¿no es cierto? Sí, pero como las otras alternativas no estaban en esa función, sería la más correcta. Hay más métodos de pintar el cielo, todos estamos súper claros en eso, pero de los que estaban expuestos acá, el más conveniente era empezar por el perímetro y después rematar el centro o el grueso que va a quedar del cielo. Usted debe brindar una superficie con una pintura del tipo texturizado, por la cual prepara la superficie aplicando un sellador, el cual estará seco aproximadamente en 30 minutos, ¿cierto? Aquí tenemos un sellador que dice que tiene secado rápido, entonces, y este lo habló Fátima, parece en algún momento, que nos dio el caso que tenía, ¿cierto? Hay que esperar que seque, sí, eso sí tiene que tener claridad, y que tiene que pasar 30 minutos. Entonces, cuando ella lo expuso, dijo muy bien, porque lo aplicaban en la mañana y después a la vuelta del almuerzo ya no había problema en poder eh, colocar, ¿cierto?, la textura sobre este sello. 14. Entre una mano y otra de pintura látex con una temperatura media de 20 grados se debe dejar transcurrir aproximadamente 12 horas, ¿cierto? Aquí era distinto porque el látex no es un sellador y tiene un tiempo de secado más lento, entendiendo que la temperatura sea de 20 grados. Si la temperatura media es menor, o sea, si nunca alcanzó quizás los 20, estuvo todo el día nublado, tuvo todo el día frío, quizás 5 grados, hay que esperar más de 12 horas. Eso que quede súper claro. Si la temperatura quizás fue mayor y es látex, y el látex recuerden que al agua, entonces es muy probable que vaya a operarse el agua con más temperatura más rápido, entonces la operación va a apurar el proceso. No, ojo que no es lo más conveniente, apurar los procesos no es lo más conveniente, pero uno maneja el clima y ahí va a ser más rápido, quizás pueda demorarme un poco menos. Pero el ideal son 12 horas, siempre y cuando la temperatura media sea de 20 grados. Si hace frío, recomendable dejar pasar un poco más y ir probando también, ¿cierto? Si está secado al tacto y puedo aplicar. Bueno, no basta con que esté al tacto, ojo con eso. Tiene que estar seco porque cuando yo pase la segunda mano, y si es con rodillo, me voy a quedar con la misma pintura, se va a volver a pegar en el mismo rodillo, así que no es conveniente. Pregunta 15, ¿o no? Sí, 15. La técnica de pintado de rodillo para realizar determinación contempla un movimiento vertical de abajo hacia arriba, ¿eh? De abajo hacia arriba. Entendiendo que, ¿por qué no desde arriba hacia abajo? Aunque suene como súper obvio, pero es porque voy a evitar cierto chorreo. Si yo llevo la carga completa de arriba y presiono, entonces va a escurrir mucha pintura y va a chorrear no solo del mismo muro, del paramento que estoy pintando, sino que también del piso, de pérdida de material, etcétera. Entonces lo conveniente es de abajo hacia arriba, entendiendo que después voy haciendo una especie de M o W, como quieran llamarle la letra, pero voy bajando, o sea, voy subiendo y después voy bajando de forma inclinada y así sucesivamente, moviéndome verticalmente de abajo hacia arriba y, y abarcando por el muro. 16. Cuando se trata de pintar la fachada de, de construcción, la última mano de acabado debe hacerse vertical de arriba hacia abajo. Ya, y aquí, si alguien me quiere
Cuando quiere comentar por qué podría hacer esto. A ver, ¿por qué se tiene que pintar de vertical de arriba hacia abajo? Yo creo que es por lo que es obvio, para mantener una simetría en el muro. Para eso tiene que ser. Ya, ¿alguien más que quiera, alguien más que quiera comentar? ¿No será para corregir también el cielo, las orillas del cielo? No, pero habla, es la fachada. Las fachadas son muros. Ah, la fachada, por la línea, por lo que dice el compañero. También debe ser netamente para que la pintura no se caiga también, pues, para que no haya desperdicio. En el caso de tirar primero la brocha para arriba, te aseguráis de que, ¿cómo era esto? La sobra de pintura que está en el rodillo resbale por el mismo muro. Ya. No sé si alguien comparte conmigo, pero esto es una contradicción a lo anterior. Entonces aquí hay un error de marcación. Nosotros, la pintura en general, recuerden que cuando uno carga, y está hablando en particular del rodillo, si yo, bueno, está hablando aquí del rodillo. Mm. Ahí yo creo que tengo que revisar esta, porque va a depender del método de colocación. Tiene que decir acá, si es con pistola, y quizás por eso que es fachada, claro, me está diciendo que es muy probable que tenga textura, es de abajo, de arriba hacia abajo. Ahora cuando no, ¿por qué eso? Ya, eso sí tiene que ser, aquí falta una parte de la pregunta que es que tiene que ser con pistola, porque si es con rodillo, tiene que ser siempre de abajo hacia arriba. Cuando es con pistola, yo, si estoy pintando de abajo hacia arriba, fíjense la figura, voy a pasar la pistola, entonces, si hay cualquier exceso, va a chorrear hacia abajo. Si estoy abajo, no hay problema, pero cuando suba en mi siguiente nivel, entonces va a chorrear y va a chorrear en lo que ya pinté. ¿Se fijan en lo que estoy diciendo, no? En Y cambio, si, no se ve si la estoy pantalla. arriba, Si se está mostrando algo, Pero no no se con ve, la, no se ve. ya lo pero voy no con a, la, no con la pistola, po. con la pistola, po, con la pistola. Con rodillo no puede ser de arriba hacia abajo. Ya explicamos por qué, ¿cierto? Porque si subo Sí. con un exceso de pintura, me va a haber pérdida, me va a correr la pintura. Entonces, ¿qué falta aquí en la pregunta? Que quizás está mal hecha la pregunta, es que falta que tiene que ser con pistola. Porque si es con pistola y yo pinto abajo, voy a dibujarlo, que yo creo que ahí sí va a quedar más clara la idea. Por eso que no me cuadraba la pregunta y estaba pensando yo en el rodillo todo el rato. De hecho, iba a decirles que estaba mal hecha la pregunta. Pero tiene, como dice fachada, es muy probable que esté pensando en un. Ahora recordemos que no siempre la fachada es con pintura, o sea, es con rodillo. Ya, ahí sí. Voy a pintar el creo, pizarra, ya. Ahí tenemos. Borramos, los volvemos. Ya, ahí estamos. Ahora sí va a quedar clarita la idea. Cuando yo estoy pintando, em, ya, ahora sí. Si yo estoy pintando con pistola, y supongo que pinto este tramo, en algún punto algo va a chorrear y va a caer hacia abajo. No habría tanto problema, ¿cierto? Entonces, lo hago con otro color para que se entienda la idea. Entonces, si sigo con la pistola, y en el siguiente nivel, claro, voy a pintar en el siguiente nivel, pero de nuevo va a ocurrir lo mismo. Va a chorrear, entonces este otro nivel me va a ensuciar el de abajo. Si lo hago, en cambio, si es como está en la alternativa, que es lo correcto, que es pintar arriba, ¿cierto? Pintar arriba, con la pistola, pintar arriba, ¿dónde estoy? Ah, aquí sí, pintar arriba, ¿viste? Pinto arriba con la pistola, va a chorrear, ¿cierto? Va a chorrear, entendiendo que no, tampoco no debiera por qué chorrear, pero entiendo que en algún momento alguien puede tener alguna pequeña falla y algo va a escurrir porque el exceso de pintura quizás no absorbió bien en la pasada de la pistola, porque lo correcto es que no hubiese tanto chorreo.
Pero después cuando vengo con la pistola de nuevo, voy a pasar encima de esto, ¿cierto? Voy a pasar encima de esto y no se va, y voy a borrar, ¿cierto? Esa correa. En cambio, en el tramo anterior no pasa eso, pues. Se fijan que voy subiendo y voy siguiendo, si sigo con esta otra, voy a volver a chorrear hacia abajo, y yo no sé si lo estoy explicando bien. A ver, díganme si se entiende la idea, porque como expliqué lo del rodillo, quizás ahora se enredó todo. Entonces, repaso. Con rodillo, yo tengo que hacerlo de abajo hacia arriba. Y con Ya, pistola, ¿cierto? Y sobre todo en fachada, y tengo textura, porque eso yo creo que es lo que apunta la pregunta, falta complementar la pregunta. Pero supongamos que tengo un material granular, una martelina, algo que estoy tirando por fuera. Entonces yo no puedo empezar de abajo igual que el rodillo, porque si voy a ir rematando los pedazos superiores y los que escurre, lo poco que escurra o lo que vaya cayendo, va a quedar abajo. En cambio, si empiezo de arriba, va a quedar todo lo que yo después voy, todo lo que escurre abajo, bueno, lo voy repasando y lo voy tapando con la pintura que voy rematando arriba. ¿Se fijan? Ahí quedó mejor pe- la explicación, Jorge, ¿o no? No. porque vamos a pintar vertical, no es de arriba hacia abajo. Horizontal, Sí. No, aquí. no, 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 no. Horizontal da lo mismo. Claro, claro, pero es que estoy pensando en la pistola. Ojo que la pistola yo el Yo, yo, avance lo hago yo así. estoy, yo estoy Sí, pintando el ventilador, yo lo voy a pintar horizontal, exacto. Con la pistola así como ¿ya? estoy dibujando yo. Sí, En, cam- en horizontal. ca- en cambio, con el rodillo es así. Sí, Sí, pero yo creo que está mal hecha la pregunta, pero a eso hace referencia lo que estoy explicando. Es que cuando voy bajando, porque a eso hace entonces, referencia, cuando voy bajando, tengo que hacerlo de esta forma, pues cubriendo. Pero claramente exacto. pero voy horizontal, si yo te entiendo lo que estoy diciendo, Jorge. Gracias por la aclaración, porque entonces la alternativa no queda bien, por eso que está complicada. Veámosla de nuevo, voy a revisarla. Porque debiera ser, si viene horizontal la mano que voy pasando, que claro, no está completa la alternativa, no está, pues estoy medio mareado con la... Pero la explicación es esa, en todo Ya, caso. El dibujo que acabo ya, de hacer es cómo se pinta con pistola, ¿cierto? Voy recorriendo horizontal, pero voy bajando. exacto. Eso quiero que quede claro. Voy bajando, porque la alternativa aquí no está bien explicada. Voy a retroceder la pregunta. Ahí estamos, ya. Ahí está. Dice, cuando se trata de pintar fachada de una construcción, la última mano de acabado debe hacerse, y dice vertical de arriba hacia abajo. Ya, no. Si bien, claro, es vertical, pero voy pasando la pintura, la pintola, la voy pasando horizontal y voy bajando. Claro, debería ser horizontal de arriba hacia abajo, quizás queda bien explicado. ¿Todos de acuerdo o no? ¿Me siguen? Quiero saber que están todos de acuerdo con esto. Sí, claro, Y todos porque lo hayan entendido. Que la yo la, pregunta quizás no está bien explicada, pero Jorge ahí me ayudó. claro, yo le pondría ejemplo ahí, al pintar con el rodillo, sería así, o con la brocha. Pero ahí estamos hablando de una pistola ahora. Claro, de una Ahora estamos pistola. claro, por Y eso no se, me cuadra. Y por eso que a veces que yo me equivoqué, por eso me equivoqué yo, po, si no me equivoco. ya. Me Vamos, equivoqué, profe, por eso. ya, la Ahora vamos, tiene que salvarnos la campana. ya, muy bien. Vamos a anular esta pregunta porque está mal planteada, así que me hago responsable y está mal planteada, pero la explicación es esa. Finalmente, recuerden, con rodillo yo voy a pintar de abajo hacia arriba, vertical, ¿cierto? Voy a subir con el rodillo, lentamente presionándolo, y después voy bajando y subiendo y bajando y subiendo y bajando. Pero voy a empezar de abajo hacia arriba. Y en la fachada, si es sobre todo con granular, si es con textura, ya dijimos que se voy a tirar un sello y después yo voy a tirar la pistola, pero la pistola lo voy a ir haciendo pasando, ¿cierto? Horizontalmente, pero cuando una vez que haya pasado horizontal, después voy bajando, ¿cierto? Paso Ya, horizontal de nuevo y voy bajando. Paso horizontal de nuevo y voy bajando. ahí sí, De ahí sí, estamos todos de acuerdo, ahí ya. sí. Fátima, Javier, ¿Qué ¿quién más dice? está por ahí? ¿Qué, qué dice la Fátima? Me interesa que queden todos claros con la idea, más que Pero con la cuando, pregunta. cuando están trabajando con la pistola, con unos granitos que yo no sé cómo se llamará eso, Sí, es más unos pequeño granitos, después. ellos comienzan, sí, como dice usted, de arriba hacia abajo, porque se suben en los andamios, los Exacto. señores. Exacto.
Y porque el material que va a caer, después yo lo Ajá. cubro cuando voy pintando encima. Entonces no importa que haya caído un granito, porque lo cubro. Pero imagínate que si lo hago al revés, y empiezo por abajo, y después cuando subo, y cae la famosa lágrima que le llamamos nosotros. Entonces la lágrima se va a ver en la franja que yo haya pasado inferiormente. Así que por eso que está mala la pregunta. Yo me anduve hasta mareando un poquito, pero creo que quedó bien explicado. No sé si Kevin, que siempre me pone harta atención y que no lo escuché ahora, quedó clara la idea o no, Javier. Sí, sí, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Ya, genial. Ya, vamos con la 17. Usted debe barnizar una estructura de madera nueva. Al inspeccionarse, detecta que aún está húmeda esta condición. Ya, sabemos que impedirá la adherencia del barniz sobre la superficie, por lo que debe esperar su secado. Sí. En el caso de la madera, no olviden que las maderas todas tienen una humedad relativa. Si no mal recuerdo, alrededor del 18%, pero tampoco lo podemos nosotros determinar eh, si tiene o no esa humedad. ¿Cómo nosotros regulamos las maderas? ¿Cómo nosotros sabemos cuándo tiene la humedad ambiente? Por el ¿Cómo lo peso, hacemos? porque pesan más. Ya, bueno, podemos hacerlo por el peso, pero hay otra forma importante bueno, cuando está muy nueva es medio complicado, pero sí uno lo que hace en general con las maderas, recuerden que las acondicionamos. Y la forma de acondicionarlas es dejarla en el lugar donde van a estar para que tengan un proceso de secado. Por eso que conviene, como dice ahí, esperar que se sequen las maderas o que se Ese es el estabilicen secado en de la 20 humedad. días. Hay un Exacto, muy secado. bien. Sí, es para que se estabilicen finalmente y tengan un secado. Exacto. Sí, las maderas son bien complicadas. De hecho, aunque parezca que lo dijo Kevin recién, el tema del peso uno creería que cómo va a pesar más una madera. Bueno, y sí, pues, uno toma un palo verde y es mucho más pesado que el pino seco. Tómese Una, 3, una 4 palos, pregunta. diga. ¿Cuál es el lugar más adecuado para sacar una madera? Porque yo lo digo porque a lo mejor puede ser un lugar, yo creo que debe ser un lugar tibio, creo. Pero igual el proceso de secarlo es súper lento igual. Por eso Sí, cuando pues es las maderas las lento. secan, o al palo cepillado, por ejemplo, lo tiran a un horno. Lo tiran al horno así en un par de tiempo y después lo sacan rápido. Ya, Porque, mira, porque secarlo a la madera natural es bastante complejo, la verdad, porque esto se dobla. sí, po, sí, sí. Pero lo que estaba hablando Fátima tiene que ver más con el acondicionamiento de la madera, más que el secado. El secado, tal como tú lo expones, sí, pues tiene que ser en secadores especiales para que no se vaya a torcer, y tiene que ver con otro tipo que es un método que no tenemos en obra, pero sí la estabilización de la humedad, que eso sí lo hacemos, o sea, no va a quedar seca la madera completa, pero va a alcanzar cierto nivel de humedad que nosotros esperamos. Para las puertas de madera pasa mucho, los pisos de madera, porque ojo, que no quiere decir que vengan siempre verdes, y tiene que ver con lo que tú dices también, para que no se vayan a torcer. Entonces, ¿yo qué es lo que hago cuando tengo cualquier material de madera y lo voy a instalar, suponte en algún lugar? Antes de instalarlo, lo dejo copiado un tiempo antes de instalarlo, porque ahí el material se va a estabilizar. No lo instalo al tiro, porque si lo instalo, va a cambiar de dimensiones, producto que haya perdido la humedad. Entonces, lo que hacemos finalmente es mantenerlo copiado en el lugar, por eso dijo Fátima ahí unos 20 días, pero depende el material y depende de la madera. Sí, depende del material y la madera. Lo que sí hay que tener claro es que cuando no está seco, va a tener problemas de adherencia, y si no solo tiene problemas de adherencia, va a tener problemas en el secado. Es también importante. Ya, antes de barnizar, usted debe limpiar y lijar la superficie. El proceso de lijado debe hacerse en el sentido que tienen las vetas. Se entiende que las vetas son las rayitas que tiene la madera, ¿cierto? Las figuras que tiene bueno, las vetas que tiene el árbol terminan reflejadas en las maderas. Y en el sentido que tienen, si las vetas van de arriba hacia abajo, yo de arriba hacia abajo voy pasando, ¿cierto? La lija. ¿Por qué no es conveniente hacerlo perpendicular?
El más dañino sería perpendicular, o sea, si las vetas están de arriba hacia abajo, yo hacer esto, ¿cierto? De izquierda a derecha. Si la veta estuviese de arriba hacia abajo en la pantalla y yo elijo de izquierda a derecha, es porque tiendo a abrir y separar la veta. Entonces, por eso lo conveniente es de abajo hacia arriba siguiendo la línea de la veta. Si la veta está un poquito inclinada, también lo más conveniente sería como inclinar también, pero no, fíjense que ahí dice, pues en el sentido diagonal sobre la veta, no, no, tiene que ser como el mismo sentido de la veta. Sigamos. 29. Para mezclar solventes con barniz, la dosificación correcta es, ya, 3 partes de barniz por una de solvente. La verdad es que aquí, de nuevo, yo voy a hacer eh, no tan cuadrado y, bueno, es la más conveniente de las alternativas que hay, pero siento que tiene que ver con el fabricante. Ahí, lo dijo Kevin, hay pinturas que no son de muy buena calidad y que no conviene disolverlas. En definitiva, tiene que ver con la calidad de la pintura y la recomendación del mismo fabricante. Pero en este caso, y como todos los materiales, siempre el solvente debe estar en menor cantidad. Entonces serían 3. La otra, fíjense que hizo una parte de barniz y una parte de solvente, o 2 partes de solvente, sería más solvente que el barniz. Y acá dice 2 partes de solvente por casi la mitad, ¿no? Lo más conveniente sería esta. Yo quizás ni siquiera ocuparía solvente, y sobre todo en obra va a Sí. depender de la explicación técnica. Diga, Walter. Y también va a depender del método de aplicación. Excelente, muy bien, gracias ahí, Javier. Va a depender del método de aplicación. Muy bien, va a depender del método de aplicación. Sí. Y no solo con los Debería, barnices. debería revisarlo porque, verdad, yo creo que se escogieron varias opciones y yo creo que todas aplican. Pues si es con brocha, aplicaría uno y uno, ¿no? Ahora, si es con Ya, pistola, sí sería la que está seleccionada. ya. Voy a cogerme porque yo también soy medio crítico de esta pregunta. Okay. Vamos a ir a considerarlo. Vamos a tener que subir la nota. Todo parece porque tuvo hartos problemas esta prueba. Ya, pero por lo menos nos ha hecho pensar y yo voy a tener que revisarla bien porque como me la conseguí, encontré que estaba buena, pero estoy viendo que tiene Es que era varias. muy larga la prueba, eran como 40 preguntas. Yo que iba a hacerla de nuevo, pero medio flojera, la verdad. A la primera nomás, ¿para qué? Sí, ya no lo vamos a hacer. Oye, 43 tiene, oye, y hasta yo estoy 43 o cansado. 45. No, no, 43, no. 43. Ya, Ah, antes de pintar planchas de yeso cartón, un paso para la preparación de la superficie, se deben proteger los tornillos con pintura anticorrosiva, bueno, a excepción de que sean tornillos galvanizados, instalar wincha y aplicar masilla base a estas para lijar y limpiar ya. Eso también lo hablamos. Súper importante proteger los tornillos. Hoy en día casi todos son galvanizados, así que no sería necesario colocarle pintura anticorrosiva. Pero era una de las fallas que existían, que era muy común, que se veía el óxido después en los muros. Bajo la pintura empezaba a salir el óxido. ¿Cuál es el procedimiento de preparación para luego proceder a pintar un muro de albañilería? Ya, curar el mortero de pega 7 días, eliminando las sales, podrir un lavado después de 28 días y secar por 48 horas para luego aplicar un sello impermeabilizante. Ese es el correcto. 2 cosas importantes, que tenga 28 días el muro y lavar con hidrolavadora. El tema de curado está de más el sistema de curado porque eso no tiene que ver con la pintura, pero sí esperar que hayan pasado 28 días y después de eso aplicar un sello, bueno, hacer hidrolavado y después aplicar sello. ¿En alguna obra ocurrió algo distinto? Sí. En alguna obra no alcanzan a pasar los 28 días y han aplicado hidrolavado y después han pintado. No siempre ocurre, pero en algunos de más que ocurre. ¿Cuál es la definición correcta de enmascarar? Instalar una máscara en la cara de la superficie que no deseamos manchar durante el proceso de pintura. Estoy hablando del proceso anterior a pintar y que era súper relevante porque nos evitaba ensuciar otras partidas. ¿A qué concepto corresponde la siguiente definición? Se usa idealmente para proteger accesorios o artefactos por su característica de elasticidad, no necesita sistema de fijación. Debido a su poco espesor, se recomienda dar doble envoltorio. Es el film de polietileno, el papel film.
conocido como alusa por nosotros. La alusa plástica, ¿no es cierto? Es el film. Es un poquito más grueso el film porque es medida de protección. Se ocupa mucho en embalaje y como es muy delgado también recomiendan hacer 2 vueltas. ¿Cuál es de los siguientes riesgos de las pinturas al agua? Bueno, cuando tiene los pigmentos y aditivos. Sería el único riesgo que tiene, porque no tiene problemas de inhalación, ¿cierto? De incendio, de combustión tampoco, pero sí si es que tiene pigmentos y aditivos podría tener algún grado de toxicidad. ¿Cuál de los siguientes es un depresor del sistema nervioso central? Los solventes orgánicos. Por eso que se recomendaba mucho cuando se pinta esto con pinturas sintéticas, ventilar y no mantenerse y usar mascarilla, y sobre todo con solvente orgánico, tener precaución. ¿Ya? No así con las pinturas al agua, que es lo que más estamos usando hoy en día por lo mismo. ¿Cuánto se debe sumergir una brocha en la pintura para que el pelo no pierda elasticidad? Ya dijimos que se dividía en 3 y solo 1/3 de la longitud de la cerda, o sea, el primer tercio. Yo no debo pasarme por lo menos en la mitad, así como que yo me acuerdo el dato rápido, no más de la mitad. Ya la mitad era mucho. Entonces la alternativa correcta sería sumergir hasta 1/3 de la longitud de las cerdas, del pelo de la brocha. 28. ¿Cuál de los siguientes tipos de brochas se debe utilizar para pinturas con base aceite? Brochas con cerdas sintéticas. Déjenme revisar. Sí, ya. Aquí yo me pierdo un poquito a veces con los materiales, pero sí, brochas con cerdas sintéticas porque las otras no me suenan, solo las cerdas naturales, que es más al agua. ¿Cuál es el procedimiento de curar un rodillo? Este es el procedimiento que debe hacerse cuando está nuevo, ¿cierto? Y es enjuagarlo con agua y dejarlo secar o secarlo con un paño para que no deje residuo. O sea, antes de ocuparlo se recomienda hacer esto con los rodillos, sobre todo con los que son de pelo largo, que es como el primer uso. Nosotros, el tema le llamamos como los cebos, cómo le voy a hacer para darle el primer uso. Enjuagarlo con agua, ¿cierto? Y dejarlo secar o secarlo con un paño. ¿Cómo se debe cargar la pintura en rodillo? Se sumerge el rodillo en la pintura hasta la mitad y se rueda en la rejilla para cargar la otra mitad, entendiendo de que tiene un sistema de, de dosificación, ¿ya? Porque si lo estoy haciendo solo en la tineta, bueno, difícilmente voy a tener la rejilla, pero entendiendo que estoy ocupando una bandeja y la bandeja tiene una rejilla, entonces yo solo cargo la mitad y después le doy una vueltecita en la rejilla para poder esparcir en todo el rodillo la pintura. ¿A qué distancia de la superficie se debe aplicar pintura cuando se utiliza una pistola de pulverización de aire de 15 a 20 centímetros? Ya, aquí también va a depender de cosas como la potencia de la máquina. eh, siempre estas medidas para mí son súper... Inestable. Sí, gracias por la palabra, porque Porque yo la pongo a veces hasta 50 centímetros. sí, si está mucha la presión, es muy probable que con 50 te llegue. Y sí, y tiene que ver con un poco con, bueno, quiero decirlo, pero en general, todas estas preguntas siempre apuntan a lo óptimo. Y en todo orden de cosas de construcción. Me acuerdo mucho el tema del vibrado del hormigón, que a uno le decían cuánto tiene que separarse, pero bueno, si el equipo no está en las mejores condiciones, no puedo hacerlo igual cuando el equipo está bueno, po. Si es un equipo viejo, un equipo que tiene harto uso, no funciona igual que el otro equipo, entonces ahí Ya. hay como tener esa consideración. Acá va a depender mucho de la presión, lo que decía Javier también, el tipo de pintura, qué tan disuelta está la pintura, si bien existe una recomendación para el uso de la pistola, pero las pinturas no son todas iguales y claramente también voy a dejarla la voy a anular esta pregunta, porque sí como referencia, que todos sepamos que por lo menos podría ser entre 15 y 35 centímetros. Yo creo que la alternativa debe haber sido más grande el espectro, ¿ya? Va a depender de eso. Yo creo Me que estoy, me más estoy de saltando la boquilla, todo eso. Dale nomás, Javier, dale. 25 es lo más recomendable. Y 25-30 es también muy recomendable. Sí, sí, por supuesto. Pero ojo que aquí apunto yo es que recuerda que no todos los instrumentos, las herramientas también calibradas, pues. Entonces va a depender
de la boquilla, ya, pero más de, yo por eso 50 quizás medio complicado, como decía, como dice Jorge, pero sí de 15 a 35, 30, por ahí andamos en los valores. Sí, En tema práctico, ahora ustedes van a hacer la prueba, po. Van a tomar la pistola, van a apuntar al muro y van a decir, ya, está pintando bien, no van a ir todos, ¿cierto? Ustedes mismos van a ir viendo cómo está disparando. De hecho, una recomendación independiente que existen estos valores es probar, po, cómo está llegando a la pistola y si tengo que cambiar la boquilla. Recuerden que tiene un sistema de tornillos que me va a ajustar a mí si tiene mayor o menor salida de pintura, y eso también necesito ir ajustándolo, y eso ustedes van a ir probando en el muro. va ajustando el aire, Va ajustando, exacto. va ajustando todo eso. Así que es referencial. Vamos a anular esa pregunta. Tengo la No, mitad de está la prueba bueno. anulada. No, pero está Ahora, bien. Está bien, Por está lo bien, menos está bien, profe. unas 12 preguntas deberían anular, ¿eh? ya, para que todos tengamos azul, sí, porque está más o menos las notas, pero vamos a quedar todos con buena nota. Ya. ¿Cómo se debe limpiar una pistola de pulverización de aire por gravedad? Una vez terminado el trabajo, se pulveriza con diluyente hasta obtener una limpieza completa. Ya, eso también es clave, para poder, se entiende que terminé de pintar y la voy a ocupar al día siguiente. ¿Cuál de las siguientes alternativas es mejor opción para realizar pequeños trabajos con superficies irregulares donde se busca un acabado liso y una aplicación rápida y práctica? Spray. Mm. Podría ser Aigles también, pero como habla de una cuestión pequeña, ah, ya, spray. Sí, no, sí. Instalar un equipo de airless para un parchecito es demasiado. Sí, Demasiado. sí. ¿Qué se debe hacer para verificar el correcto funcionamiento y la presencia de alguna filtración en un equipo Aigles antes de utilizarlo? Realizar una prueba solo con agua. Y aquí, esto no lo hacemos mucho, ¿sí? La prueba siempre es casi con pintura. Yo creo que es la recomendación. Bueno, pero para ver una filtración, habla acá. Para ver una filtración del equipo, claro, se hace una prueba con agua para ver si se está saliendo por otro lado. Pero para las pruebas después de pintura es para saber si estoy tirando bien, si está disparando bien, es con pintura. Aquí se entiende que es solo para ver si hay alguna filtración en el equipo. Ya. Este sí lo compra usado ya, entonces antes de pagarlo, lo prueba. Sí, antes de pagarlo, probarlo, sí. Bueno, buena recomendación, ya. ¿Con qué tipo de pintura funciona mejor la técnica de pintura por inmersión? La pintura por inmersión, no sé si lo dije, pero es cuando se toma un elemento y se hunde en la pintura, pues. Es una piscina de pintura, yo tomo un elemento y lo sumerjo. Entonces, eso sería en pinturas industriales gruesas. Esa es la pintura por inmersión, sería lo más conveniente. O sea, la que mejor funciona. Eso es importante. 36. ¿Cuándo se debe retirar la pintura de una superficie? Ya, estará súper obvia, ¿eh? Cuando está en mal estado y va a impedir una adherencia con la pintura nueva. Ya, eso era fácil. Decapado químico, arenado, flameado, lijado y decapado con calor. Representan métodos para quitar pinturas de superficies metálicas. En algunos casos también podría ser otro tipo de muro, muros de hormigón, ¿cierto? Lo hablábamos con Javier. Sí, ahí quizás también hay un problema con la alternativa. De un muro de hormigón también podría aplicar estos sistemas pero siempre hablamos del decapado para los metales. Esa sería la diferencia. Pero voy a ver si que alguien contestó el hormigón, igual se la voy a considerar buena. ¿A qué corresponde la siguiente definición? Proceso que lleva a cabo para eliminar asperezas, rebarbas y crear una superficie apta para el correcto agarre de la pintura, el lijado. Lijado. Muy bien, el lijado. ¿Cuándo se debe reparar la superficie? Cuando existan orificios, grietas e imperfecciones que se pretendan ocultar. Y aquí también está mal planteada la pregunta, porque claramente habla si es que no dice cómo es la superficie, no dice de qué material, nada. Así que también la voy a anular, porque yo entiendo la pregunta porque la he visto antes, pero no está bien planteada. No entiendo, no está bien planteada. ¿Qué es la lechada de cal? Eh, ya, y ¿cierto? Es finalmente la reacción alcalina la que se tiende a formar una fluorescencia cristalina, al cual
estar muy anclada al soporte, pero se termina desprendiendo, provocando la caída del recubrimiento aplicado, que es la famosa fluorescencia, que también le llamamos lechada ECAL. Tiempo colocado del hormigón para comenzar la pintura, ya dijimos 28 días. Ya ese dato quizás también se nos olvida siempre porque uno está en la casa y nunca está pendiente de cuánto decía el hormigón, idealmente recién construido. Dejar secar la pasta y lijar y aplicar una imprimación en base polímero a toda zona pintar y dejar un secado mínimo de 6 a 8 horas, luego proceder a preparación del yeso para pintar. Ya esto lo vamos a hablar cuando estemos hablando del yeso. O sea, que es la preparación del yeso para pintar, dice dejar secar la pasta y lijar, aplicar una imprimación a base de polímero a toda la zona a pintar y dejar secar un mínimo de 6 a 8 horas. Luego proceder a la preparación de yeso para pintar. ¿En qué consiste el procedimiento de empastar? Recubrir la superficie a pintar con un revestimiento de base acuosa que elimina pequeñas imperfecciones. Ya, porque se entiende que cada vez que nosotros hacemos tenemos un muro, y siempre hablando de muros de hormigón, que no voy a pintar sobre ese muro, porque si pinto sobre ese muro el poro me va a absorber mucha pintura, entonces hago un proceso de tapar esos poros y muy probable que lo haga primero con yeso. Pero después del yeso también quedan ciertos poros y la forma de tapar estos poros más pequeñitos es finalmente con una pasta, ¿cierto? Que es el revestimiento acuoso para eliminar las famosas imperfecciones o pequeños poros que puedan existir. Ya, ahí está, bien larga la prueba. Yo creo que se me pasó la mano. No lo vamos a volver a hacer, chiquillos, ¿ya? Me cansé de tanta pregunta mala. Ya, pero nos sirvió para poder arreglarla. Yo creo que vamos a tener que revisar bien la próxima prueba que vamos a tener de cubicación y que va a ser mucho más corta. ¿Estamos bien ahí, chiquillos, no? ¿Quedaron conformes ahora con la revisión de la prueba que parece que les dio varios dolores de cabeza? Sí, ¿no? Ahora sí, por eso digo, el primer día me dio harto dolor de cabeza y la dejé ahí. Sí, profe, Ya. Yo hice profe, 12, se me yo descarga el hice 12 teléfono. y ahí nomás lo dejé. No, a mí ahora me dolió la cabeza, no había visto que estaba tan mala la pregunta. Eso pasa por no revisarla bien. Ya, pero esa es mi responsabilidad, me hago cargo. Ya, Formuladas, chiquillos. ¿Qué está hablando? Está hablando la... Yomaira, que no se le escucha bien. Habían preguntas como mal formuladas, o Sí, sea, sí. no se Por- entendían. Yo tuve varias confusiones ahí porque tenía como dos opciones y entonces Exacto. marcaba uno y resulta que era la otra que yo pensaba. Yo decía, pero está como mal formulada la Sí, cosa. de pesado lo hago, pues, de pesado. Es que para hacerlo radiar un rato. ¿Ya? Los veía muy tranquilos, los veía muy tranquilos. Le vamos a decir a usted como el chavo, póngale cero, profesor. Ponga. Ya. Chiquillos, dejemos la clase hasta ahí. Mañana seguimos un pequeño repaso de ubicación.